Hay tiempos cuando uno empieza, digamos, tiempos de meditación, tiempos por ahí de pensar. Y estos días lo que venía a mi mente era: ¿por qué clase de iglesia viene Dios? Y Dios viene por una iglesia ¿qué? Santa. Una iglesia que no tenga mancha, ni mácula, ni arruga. Entonces yo dije: ay Dios, ¿cómo necesitamos nosotros cada día pensar en el proceso de lo que es santificación y lo que es rectitud? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros descuidamos la parte espiritual y nos acostumbramos a un estilo de vida mis hermanos, que no medita y que intencionalmente no hace autoexamen hacia su interior para ver cómo está. Y si Cristo viene esta noche, nos vamos con Él, o si no. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que Cristo viene por una iglesia sin mancha. ¿Ustedes saben qué es una mancha o no? Pareciera que el Señor está mirando a la iglesia y comparándola con una prenda de vestir. Y dice que viene por una iglesia sin mancha. Las manchas son aquellas grandotas que se ven. ¿Cuántos a veces tomando chocolate se dejan regar el chocolate? ¿Sí? O que de pronto se les regó el café y esas manchas se ven palpables, ¿cierto? O de pronto, mis hermanos, que estuvieron por allá en el campo y les cayó la mancha de plátano. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos son aquí del campo? Levanten la mano. ¿Y cuántos conocen una mancha de plátano? Uy, esto es, ¿sí? Complicado, ¿sí o no? O le cayó cualquier clase de mancha, una pintura, y eso se nota. Esas son las manchas. Se refiere a los grandes pecados, aunque el pecado no se clasifica, pero dice la Biblia que viene por una iglesia sin mácula. Y las máculas son los punticos chiquititos, las cosas aquellas que casi no miramos, pero que también esas no pueden estar en la prenda de vestir. Esta mañana tenía otras prendas, tenía una camisa y tenía una chaqueta. Y la chaqueta pues es gamuza y tiró unas cositas, unas pepitas chiquiticas aquí, y mi camisa estaba llena de esas máculas, pero se veían. Entonces los hermanos, varias hermanas me dijeron: uy, ¿qué le pasó? No, eso no está cayendo. De pronto con un cepillo así caen esas máculas. Aquellas cositas que de pronto tú consideras inocentes, que te son estorbo a la vida espiritual. ¿Has empezado a mirar eso o a mirarte en el espejo de la palabra de Dios? Pero además dice que es sin arruga. En otras palabras, la prenda tiene que presentarse al Señor perfecta, planchadita. Las arrugas, mis hermanos, tienen que ver no con la vejez. A veces hay personas que se arrugan no por la vejez, sino se arrugan por el sufrimiento, por el dolor. Se arrugan por el sufrimiento emocional, por una cantidad de cosas, hermanos, que no tienen que ver con vejez, sino que tienen que ver con dolor y con dolor interno. Pero esos dolores internos los llevamos al Señor, porque la Biblia dice que Jehová sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. ¿Sí? Entonces tenemos que ir a llevar toda herida, toda ofensa, todo dolor emocional. Tenemos que ir a llevarlo al Señor. Amén. Muy bien. Entonces, hablando de esto, hablaríamos que la iglesia es una iglesia santa. Una iglesia santa, sin mancha, sin mácula, sin arruga. Y mirando, observando todo esto, diríamos: el Señor quiere una iglesia en rectitud de corazón. Diga conmigo: rectitud. ¿Qué pasa, hermanos? Que nuestra relación con Dios demanda una verdadera conversión.
Y conversión significa un cambio radical, una transformación, un cambio de hábitos, un cambio de comportamiento, un cambio que hable de rectitud en todo, que seamos rectos en todo. Conversión, mis hermanos, es fusionar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Diga conmigo, conversión es fusionar mi voluntad con la voluntad de Dios. Es decir, esas dos voluntades se unen y prevalece continuamente la voluntad de Dios. Quiere decir, mi voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Eso es conversión. ¿Eres convertido? Estaba en una conferencia mundial una vez en la ciudad de Utrecht, en Países Bajos. Y bueno, nos encontramos con algunos de un participante africano. Y bueno, vieron la escarapela que tenía y me pregunta: ¿eres cristiano? Y le dije: sí. Y la siguiente pregunta fue: ¿nacido de nuevo? También. Pero casi como que lo hacen dudar a uno. La pregunta es, hermano: ¿estás convertido a Cristo o estás convertido solamente al Evangelio? Entonces, el deseo de Dios para sus hijos, desde que Dios formó a Israel, es que seamos santos. Y uno de los grandes mandamientos en Levítico 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Muchos versículos hay, mis hermanos, que nos invitan a vivir una vida de pureza delante de Dios, una vida santa delante de Dios. Ha habido una disculpa para santificarse, y la disculpa es aquella que dice: no soy perfecto. Y se usa el no soy perfecto como para decir: yo tengo derecho a fallar. Sí, claro que sí. Pero también tenemos que ir al Señor y decirle: Señor, yo tengo que arreglar esto que ayer hice, esto que no me conviene en mi vida espiritual, lo tengo que arreglar delante de ti. Y eso se llama vivir una vida en rectitud. Ahora, hablando de rectitud, me encontré con algo muy importante en el libro de Amós. Este profeta dirige su profecía a los dos reinos: al reino del norte, conformado por Israel, 10 tribus, cuya capital era Samaria, y lo dirige al reino del sur, que era Judá, cuya capital era Jerusalén. Y él, en el capítulo 7, en los tiempos de un rey llamado Jeroboam II, emite esta profecía, años 752, 750, más o menos antes de Cristo, y emite estas visiones. Y él tiene 5 visiones en el capítulo 7. Me voy a referir a tres de las 5. La primera visión es que dice, el profeta, primero me voy a referir a la tercera, que dice así en Amós 7, 7 y 8. Dice: me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Ojo con estas palabras: hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Y mire lo que dice: no lo toleraré más. No lo toleraré más. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué dice que ya no lo toleraré más? Ustedes saben, el reino de Israel en los tiempos de David fue un reino de avanzada, fue un reino de espiritualidad, fue un reino de alabanza, fue un reino de adoración. El Señor David tenía 4,000 cantores que cantaban a Dios. Tenía en su trono, o mejor, en su palacio, tenía músicos que adoraban a Dios continuamente. Edificó tuvo la visión
visión de edificarle casa, tenía el tabernáculo, tenía el lugar santísimo. Era un país espiritual. Ojalá, hermanos, esta marcha, esta manifestación en la Plaza de Bolívar sea el comienzo de una Colombia espiritual y una Colombia llena del poder de Dios. Pero así era Israel en los tiempos de David. ¿Qué pasó entonces? Que en el año 931 surge una división del reino y se forman dos países, uno llamado Israel y el otro Judá, como ya lo mencioné. Y el reino del norte se convierte en un reino totalmente idólatra, porque Jeroboam primero estableció ídolos en Betel y estableció ídolos en Dan arriba, porque él no quería que pasaran a Jerusalén a adorar, no fuera que el reino se le fuera de sus manos. Y se convirtió en un país idólatra, con muchos ídolos. Y entonces el libro de Amós dice: yo voy a pasar plomada. Y allí hay unas profecías increíbles. Y nos dice la Biblia, en esa primera profecía, Dios dice: yo estoy por enviar una plaga de langostas para que acaben con todo. El profeta ora a Dios y le dice: por favor, no. Y el Señor se priva de enviarlo, dice: ya no lo envío. Es decir, contesta la oración del profeta. ¿Ustedes creen que Dios escucha la oración de su pueblo? Hoy vamos a orar mucho por Colombia. La siguiente visión entonces la tiene Amós, se la da Dios a Amós, y es que él tiene fuego de Dios. Él tenía un fuego, un juicio con fuego para destruir toda la cementera y para destruir todo. Y entonces el profeta ora a Dios, clama y Dios no envía, pero luego le muestra la plomada. ¿Ustedes saben qué es una plomada? ¿Cuántos conocen una plomada? ¿Cuántos no conocen una plomada? Se la presento. Esta es una plomada de albañil. ¿Y para qué sirve la plomada? Sirve para medir rectitud. ¿Qué estaba Dios midiendo en el pueblo de Israel? Rectitud. Y encontró que su conducta no era recta. Rectitud habla de casi perfección. Y quiero decirles por qué. ¿Cómo es que se mide o qué significa esto de que pasaba plomada y que el Señor estaba por allá arriba, ¿cierto?, en el templo, y entonces pasaba plomada al muro? Supongamos que aquí está Willy y él está construyendo este muro. Esto es un muro, esto no es una puerta. Y entonces él quiere que el muro quede a plomo. Esas columnas están a plomo. Comienza arriba con este pedacito y entonces va midiendo. Esto tiene que quedar y pegar la plomada abajo y estar recto con lo de arriba. Si Willy inclina hacia atrás, este muro está pegando demasiado. Pero si lo echa un poquito más adelante, ahí está, un poquitico más, no, ya se fue, ya no está recto. Ustedes pueden que miren esa puerta recta, pero no lo está. No lo está. ¿Qué era lo que Dios estaba midiendo? ¿Sí? Aquí no está. Ahora si lo echamos un poquito más atrás, y eso es lo que nosotros, hermanos queridos, debemos pensar, en que Dios a veces pasa plomada a nuestra vida espiritual. Gracias, Willy. Si Dios pasa plomada a su vida espiritual, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿En rectitud espiritual? ¿O simplemente hay muchas cosas que andan torcidas? Hay personas, hermanos, que son llevan una vida de calidad, digámoslo, en la administración del dinero, pero todavía hay mentira. Quiere decir que no hay rectitud en todo. Aquí están haciendo unos edificios detrás, 25 pisos cada torre. Pero, hermanos, si hay una persona que coloque arriba, ya ahorita no usan tanto esta plomada, ya es una cuestión, las plomadas son de otra manera, ya miden distinto.
¿cierto? Láser, plomadas láser, ya no el hilo. Pero mis hermanos, es que si los hermanos, los constructores ahora tienen láser, también Dios. También Dios. Algunos tienen que arreglar ciertas cosas. Y hermano y hermana, ¿te has puesto en algún momento delante de Dios y decirle: Señor, muéstrame en qué cambio? O cada 8 días que tú recibes palabra, llegas a decir a tu casa, a charlar con tu esposa, con tu esposo, o tu hijo con tus padres, o tu padre con tus hijos: tenemos que cambiar en estas cosas. Porque la Biblia dice claramente: Dios viene por ti, pero tú debes estar sin mancha, sin mácula y sin arruga. ¿Estás listo para partir con Jesús? Pregunté: ¿estás listo para partir con Jesús? 10. Plomada de albañil. Plomada de albañil. Esto lo usaron por mucho tiempo. Ahora, ¿qué es la rectitud? Escúchenme. La respuesta más sencilla a esta pregunta es esta: la rectitud es hacer lo que es absolutamente correcto delante de Dios. ¿Me escucharon? ¿Alguien me puede decir qué es rectitud? Entonces va la segunda definición. La primera es fusionar mi voluntad con la voluntad de Dios. La segunda es hacer absolutamente lo que es correcto delante de los ojos de Dios. ¿Dónde me dicen qué es correcto y qué no es correcto? En este tiempo tan disímil con la palabra de Dios, en estos tiempos tan difíciles, tan contrarios a lo que es la palabra de Dios, el pueblo cristiano tiende a confundirse también entre lo que es bueno y lo que es malo. Mire, hermanos, si hay algo que nos dice a nosotros y nos enseña a hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, es la palabra. Porque la palabra de Dios es la plomada del Señor. ¿Me entendieron? ¿Quién mide mi comportamiento sino la palabra? Es la palabra de Dios la plomada que el Señor pasa a nuestra vida espiritual continuamente. Y hermanos queridos, una iglesia en rectitud es una iglesia que atrae avivamiento, es una iglesia que atrae dones espirituales, es una iglesia que atrae, hermanos, el mover de Dios en medio nuestro. Estamos atrayendo el mover de Dios en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra iglesia. Entonces, el director de la obra se hace presente. La Biblia dice: el Señor estaba sobre el muro. El Señor estaba sobre el muro, mirando hacia abajo. La medición, ¿de dónde se da? De arriba hacia abajo. Quiere decir que abajo debe estar absolutamente de acuerdo con lo de arriba. ¿Qué me está diciendo esto de la ilustración de la plomada que me coloca el profeta Amós? Que en la tierra se debe hacer lo que en el cielo se demanda. Que en la tierra se debe hacer lo que en el cielo se demanda. El Señor estaba sobre el muro. El jefe de la construcción vino a visitar su obra para darse cuenta de que todo estuviera llevando a cabo, o se estuviera llevando a cabo de acuerdo a sus planos, pero también de acuerdo a sus planes. ¿Tú sabes el plan de Dios para tu vida? ¿Sabes la voluntad de Dios para tu vida? No estoy hablando de ministerio, estoy hablando que hay una voluntad de Dios en tu profesión, hay una voluntad de Dios en tus negocios, hay una voluntad de Dios. No es que sean muchas voluntades, sino que en todo nosotros hacemos la voluntad de Dios. El Señor está parado junto al muro.
poniendo la plomada para determinar la rectitud, la derechura, la exactitud. ¿Hay cosas torcidas en ti, hermano y hermana? Si Jesús pasa la plomada, que es su palabra, ¿encuentra cosas torcidas? Alguien me dijo en una ocasión, un cristiano, que si yo tenía más o menos una horita de tiempo, y eso hace muchos años, hace 30 y pico de años, digo, usted tiene una horita de su tiempo porque usted se puede ganar una platica en esa horita de su tiempo. Yo quiero bendecirlo, me dijo, lo quiero bendecir. Y no es sino llevar unas cosas, unos repuestos a unos almacenes y repartirlos en una hora. Y bueno, en ese entonces es como si me nombrara hoy 10 millones de pesos al mes. Y entonces yo le dije, yo le pregunté, salió de mi interior, le dije, ¿y eso por qué? O sea, ¿qué es? No, unas cositas, hay unos chips, unas cosas. Yo le dije, hermano, ¿usted me está hablando de cosas legales? Dijo, pues unas sí y otras no. Le dije, hermano, no me hable de ello, porque a veces hay cositas torcidas, y en esas torceduras no está Dios, porque Él habla de rectitud. De rectitud. Y le dije, qué pena, pero mientras no hayan cosas claras, no acepto absolutamente nada. Pues se fue de la iglesia. Es como los que siempre hablan de la ofrendita para el policía cuando convierte en una infracción. Le di una ofrenda. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo espiritualizamos lo torcido, lo chueco? Tratamos de espiritualizarlo para con eso yo quedo como recto. No, mis hermanos, delante de Dios o somos rectos o estamos torcidos. Y si hay torceduras, tenemos que enderezarnos, porque a los que están torcidos y Dios les ha dado oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, llega el momento en que dice el Señor, no tolero más. Simplemente no tolero más. ¿Y eso qué es? Juicio. En nuestro caso, reprensión, disciplina. Después de tanto tiempo y tanta misericordia, hay algunos que abusan de la misericordia de Dios. Y eso no se puede. No se puede. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo saben? Que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. A Él recurrimos y Él trae cambio, Él trae bendición, Él trae, hermanos, redarguir del corazón cuando tenemos cosas torcidas. Rectitud también tiene que ver con un corazón limpio. Una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Los de limpio corazón se encuentran con Dios. Los de limpio corazón ven a Dios. Entonces esa pureza, esa limpieza de corazón también nos ayuda a la rectitud, a la honestidad, a la lealtad, a la pureza en nuestro corazón. Nos hace aceptos para disfrutar y ver al Señor. Nos hace aceptos para disfrutar de la presencia del Señor. Nos hace aceptos para disfrutar de nuestra adoración, para disfrutar de nuestra alabanza, para disfrutar de nuestra santidad, para disfrutar de nuestra vida cristiana. ¿Disfrutas tú la vida cristiana? Amén. Qué bueno. ¿Está tu corazón limpio? La intimidad y comunión es un gozo permanente para quienes caminan en dicha rectitud. Creamos un escudo para aquellas cosas que contaminan el corazón, para que no hagan nido en nuestro espíritu. Hay personas
que dejan anidar pensamientos, anidar cosas en el corazón. Y hermanos queridos, alguien decía que el pajarito vuele sobre la cabeza, no hay problema. El problema es que haga nido. Y así son los pensamientos. El problema no es que haya pensamientos que vienen porque el diablo manda ráfagas de pensamientos y en un momento uno dice: uy, ¿yo qué estoy pensando? Estoy pensando en pecado, pero reprendo en el nombre de Jesús. Y ahí está el Señor para poder corregir y que el pajarito no haga nido, porque una vez hace nido hace daño. Nuestra relación con Dios está en el disfrutar de su intimidad, cumplir con integridad. Esa es la mejor manera de encontrarnos con Él y saber que nos hace limpios y que nuestro deber está en enfocarnos y en mantenernos siempre en esa limpieza. Él nos limpia, somos nosotros los responsables de mantener el buen aseo, la buena limpieza del corazón. Bienaventurados los que barren, los que trapean y los que brillan continuamente el corazón con la palabra de Dios. Yo no sé si algunos vivieron el tiempo de la viruta. El piso de madera y la viruta. A mí me tocaba. Y después de la viruta, entonces eso era la cera. Y después de la cera, el brillo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito se veía el piso brillado. Pero ¿cuánto costó? Se le pasaba el trapo también brillando, y eso era con trapo y con el pie, porque eso, las brilladoras empezaron después a salir. Pero uy, cuando salió la brilladora, ¿no? Pásele viruta de vez en cuando, yendo un poquito de años atrás. Encere y haga que su corazón brille. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué hay que hacer para mantenernos en rectitud? Hermanos, fortalecer el hombre interior en nuestro espíritu. Efesios 3:14 al 16 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando veo las oraciones apostólicas, no veo a Timoteo diciéndole a Pablo: ore, apóstol Pablo, ore para que Dios me dé el lote allá en la iglesia de Éfeso, donde me dejaste como pastor, a ver si puedo edificar la iglesia. No son oraciones: Señor, dame la casa, dame el carro. Hermanos, la gran mayoría de las oraciones apostólicas, mírenlas, y tienen que ver con la vida espiritual. Todas tienen que ver con la vida espiritual. Y aquí el apóstol Pablo no está diciendo: yo estoy rogando por los efesios para que les dé 120,000 miembros y para que estén allá en un templo grandote no, hermanos, yo quiero que sean fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Fortalezcamos nuestro hombre interior con la palabra, con el ayuno, con la humillación, con el reconocimiento de nuestro pecado cuando ofendemos. Si tenemos que pedir perdón al que hemos ofendido, pidamos perdón con la humildad, hermanos. Todo esto es parte de mantener un corazón limpio y en rectitud delante de Dios. Ser fortalecidos con poder del Espíritu Santo en el hombre interior. Nuestras oraciones, en su gran mayoría, ¿qué piden? ¿Cómo son? Entonces necesitamos fortaleza interior en las siguientes cosas: en el manejo de las pruebas. A veces se pierde la rectitud cuando hay una pruebas difíciles.
La gente queda ahí en la prueba. Yo admiro, para mí uno de mis personajes favoritos se llama José, porque no solamente fue probado allá, odiado en su casa, sus hermanos le hacían la vida imposible. Eso era una prueba dura, es una tribulación. Sin embargo, él se mantuvo. Hermano, si está siendo probado, dile a Dios: fortaléceme, fortalece mi vida espiritual, Señor, ayúdame. Quiero, Señor, vivir rectitud. No desmaye en medio de la prueba. No se queje, no esté lleno de queja en medio de la prueba, sino glorifique al Señor en medio de la prueba. En los ataques del enemigo, vienen ataques de dentro, vienen ataques de fuera. Hermanos, esto es algo tremendo. Cuando sientas que el enemigo está atacando, levántate en el nombre del Señor con el poder. Reprende al enemigo y dile: aquí en mi vida no hay lugar para ti, en mi hogar no hay lugar para ti, en mis negocios no hay lugar para ti. Satanás se tiene que ir de mi vida, de mis negocios, de mi hogar. No voy a aceptar. Si hay tentación, hermano, vence la tentación en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres más que vencedor y Dios te ha dado el poder para vencer la tentación. Tú eres esa persona que tienes el poder de Dios. En el manejo de la prosperidad también se necesita ser fortalecido con el hombre interior para que viva rectitud en medio de la prosperidad. ¿Qué accionar tienes cuando eres próspero? Hay personas que han dejado su vida espiritual cuando el Señor las empezó a prosperar. Se decía que un hermano había pedido un Mercedes-Benz y ese hombre se moría por tener un Mercedes-Benz y Dios se lo dio, pero entonces ya iba todos los días, lava el Mercedes-Benz cuando se podía lavar. Y arregle su Mercedes-Benz y ya no iba a la iglesia y se olvidó de ir a la iglesia. Su vida espiritual se enfrió porque no solamente era su carro, era que tenía ya prosperidad, tenía negocios y se olvidó de Jesús. Dice que un día iba a toda con su Mercedes-Benz. Llegó a un cruce del ferrocarril y venía el tren y no alcanzó a pasar ahí. Quedó espichado el carro. Él, con unas fracturas, se fue al hospital. Desde el hospital se acordó que tenía pastor y lo llamó y le dijo: pastor, quiero arrepentirme y quiero decirle que estoy agradecido, muy, muy agradecido con Dios, porque Dios destruyó a mi Dios. ¿La cogieron? Cuando nuestros dioses humanos se colocan ahí, hermanos, por la bendición y todo esto, cuidado. Si en la necesidad tenemos que ser fieles, en la prosperidad tenemos que ser fieles. Pero también es eso, en el manejo de las necesidades. A mí me alegra lo que dice el apóstol Pablo: sé vivir humildemente, sé tener necesidad, sé tener abundancia. Qué bonito, ¿no? Es decir, en la abundancia no se descontrola y en la necesidad no murmura. Sabe cómo manejar la prosperidad y sabe cómo manejar la necesidad. Algunos, cuando pasan de prósperos a necesitados, se encuentran en un momento en que no saben qué hacer. Ya tienen un estilo de vida muy, muy fuerte, tienen que hacer acomodaciones presupuestales, tienen que hacer una cantidad de cosas. Pero lo importante es saber manejar la necesidad, saber manejar el éxito personal. A veces tener éxito no es ser próspero, pero a veces la fama también llega y el éxito puede venir. Me encontré en una ocasión con dos hombres
grandes, poderosos en el mundo, en campañas evangelísticas y en milagros, eran los hermanos Jiménez, dos hermanos puertorriqueños. Bueno, realmente eran tres, pero dos eran los más usados. Ellos estuvieron aquí cuando Mall Plaza, no era Mall Plaza, sino era el parque de Palo Quemado, parque no, Potrero de Palo Quemado. Ahí estuvo Gille Ávila, ahí predicando, ahí estuvo Domingo Pilarte, ahí estuvo Tiel Osborne, ahí estuvieron los hermanos Jiménez. Y eran muy usados en milagros, y eran personas muy exitosas. Entonces ellos fueron a mi oficina, porque venían a hacer una campaña allá en Santa Isabel. Fueron a mi oficina y dijeron: pastor, queremos el apoyo de usted. Le dije: pero ustedes, unos hombres tan poderosos en el mundo, y necesitan mi apoyo. Dijo: sí, nosotros necesitamos el apoyo de la iglesia. Le dije: pero es que ustedes tienen un gran poder de Dios, porque hasta resucitar muertos Dios los usó, levantar paralíticos, era una cosa impresionante estos dos hermanos. Y entonces me dice Raimundo: sí, nosotros somos poderosos, pero no somos nosotros, es el poder de Dios en nosotros. Escúcheme lo que me quedó grabado. Dijo: si no fuera por Dios, nosotros no sanamos el dolor de cabeza de una mosca. Así de clarito. ¿Y es así o no es así? Todo lo que somos, todo lo que sabemos, todo lo que tenemos, se lo debemos al Rey de la Gloria, porque de Él es la gloria. ¿Qué hay del manejo de la unción? También en eso necesitamos rectitud, en el manejo de la unción. Y en todas estas cosas, mis hermanos, no podemos creernos los super cristianos, los super líderes, los super pastores. Nosotros dependemos del Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y Jesús dijo: fuera de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿dónde está la gloria humana? ¿Para qué? Concluyo. Al edificar, ¿usamos la plomada divina o nos inventamos la propia? ¿Cómo estamos edificando nuestra vida? No alcanzan las buenas intenciones, tenemos que usar la palabra de Dios para construir a diario y llevarnos mejor con nuestros semejantes. Nuestras oraciones, hermanos, tendrán un efecto positivo, y nuestra tierra recibirá sanidad cuando reunamos todos los requisitos que el Señor demanda, y como iglesia todos andemos en rectitud y en limpieza de corazón. Amén. De pies, por favor. Solamente, hermano, hoy te pido, y hermana, medita en tu corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu vida? Dile al Señor: Señor, yo no quiero de ninguna manera estar en autoengaño. Yo quiero vivir rectitud delante de ti. Dejemos la excusa de que no somos perfectos. No estoy diciendo que lo seamos, pero que no usemos esta excusa para no manejar. Por ahí había una calcomanía grande que decía, para colocar en la parte trasera del vehículo: no soy perfecto, solo soy perdonado. Entonces algunos usaban esa excusa para cerrar a otro, por si acaso, ¿no? Es verdad, no somos perfectos, somos perdonados. Pero sí, Dios demanda que andemos en rectitud, porque Él pasa plomada a nuestra vida. Él pasa plomada de albañil a nuestra vida. Cierra tus ojos y medita solamente. Medita en lo que has escuchado. ¿Qué te llamó de atención? ¿Qué te habló Dios? Y el Espíritu Santo está sobre ti en este momento.
El Espíritu Santo está a tu lado, ahí en el puesto donde estás. Tu conducta como esposo, tu conducta como esposa, tu conducta como padres, tu conducta como hijos, tu conducta como ciudadanos, como negociantes, como comerciantes, como profesionales. Ahí está el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Permite que Él te hable ahora. Revísate, pasa la plomada y mira que está torcido en ti. Dios de los dioses, Señor de los señores, Espíritu divino, Espíritu Santo. Aleluya. Me encanta esta canción que dice que siendo un pecador han visto mis ojos la gloria de Dios. Asombra ante la grandeza de tu gloria, ante la belleza de tu majestad, me acerco a tu trono. Sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de siendo pequeño han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecador. La gloria del Hijo de Dios, tan alto, tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece. Mucho más que sol, se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es tu gloria. Aleluya. Ustedes que están al frente, por favor, cierren sus ojos y vamos a hacer una oración al Señor. Yo la voy a hacer, tú la vas a repetir. Di conmigo: Padre Celestial, en este día vengo delante de ti a entregarte mi vida, a entregarte mis luchas, a entregarte mis dolores, a entregarte, Señor, todo mi ser. Tómalo en tus manos. Yo me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por haberte ofendido. Y te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, el libro de la salvación. Gracias, Espíritu Santo, por venir a mi corazón y habitar dentro de mí. Te alabo, Señor, y te bendigo en el nombre de Cristo. Amén y amén.